Siguiendo con la clasificación de funciones, ahora se analizarán las características de las funciones algebraicas racionales fraccionarias. Una función algebraica es fraccionaria cuando proviene del cociente no exacto de funciones algebraicas racionales enteras. F de x es una función racional fraccionaria, en la cual P de x es la función racional entera del numerador y Q de x es la función racional entera del denominador. La variable independiente debe estar en el denominador. El dominio de una función racional fraccionaria son todos los números reales, excepto los valores de la variable independiente que anulan al denominador. En funciones algebraicas racionales fraccionarias, lo primero que se debe tener en cuenta es su dominio. A continuación, presentamos algunos ejemplos. La expresión analítica de la función algebraica racional fraccionaria f de x es igual a 1 dividido x al cubo. En el denominador figura la función x al cubo. Esta debe ser distinta de 0. Es decir, la variable independiente no puede tomar el valor 0. Por lo tanto, el dominio de la función es igual al conjunto de los números reales excepto el 0. Veamos otro caso. Función algebraica racional fraccionaria g de x. En el denominador figura la función x al cuadrado menos 4. Entonces, x al cuadrado menos 4 tiene que ser distinto de 0. Los valores de la variable independiente que anulan a la función que figura en el denominador son x igual a 2 o x igual a menos 2. Por lo tanto, el dominio de la función g es el conjunto de los números reales excepto menos 2 ni 2. Por último, en la función h de x, función algebraica racional fraccionaria, figura en el denominador la función 3x menos 1. Esta última debe ser distinta de 0. Por lo tanto, la variable independiente debe ser distinta a 1/3. Finalmente, el dominio de la función h es igual al conjunto de los números reales excepto 1/3. Presentamos a continuación las características de las funciones algebraicas racionales fraccionarias. El dominio de una función racional fraccionaria consiste en todos los números reales excepto los valores que hacen 0 a la función que figura en el denominador. El codominio de estas funciones es el conjunto de los números reales. La gráfica de una función fraccionaria interseca al eje de ordenadas en x igual a 0, siempre que x igual a 0 pertenezca al dominio de la función. Los puntos de intersección de la gráfica de una función fraccionaria con el eje de abscisa son aquellos valores que hacen que la función sea igual a 0. Por último, las funciones algebraicas fraccionarias pueden tener asíntotas. Nos preguntamos, ¿qué son las asíntotas? Se llama asíntota de la gráfica de una función a una recta a la que se aproxima continuamente la gráfica de la función.
Es decir, que la distancia entre las dos tiende a ser cero a medida que se extienden indefinidamente. Las asíntotas se clasifican en verticales, horizontales y oblicuas. En este material veremos las asíntotas verticales y horizontales. Asíntota vertical. Cuando la variable independiente tiende a un valor finito que no pertenece al dominio de la función, es posible que la función presente asíntota vertical. Si la gráfica de la función tiende a más infinito o a menos infinito, la recta de ecuación x igual a a es una asíntota vertical de la gráfica de la función. En general, si x igual a anula al denominador de la función y no anula a su numerador, entonces x igual a es asíntota vertical de la gráfica de la función. Observemos la siguiente representación. La expresión analítica de la función es igual a 1 dividido x menos 1, función algebraica racional fraccionaria. El denominador de esta función, x menos 1. El valor que anula a este denominador es x igual a 1. Por lo tanto, x igual a 1 es posible asíntota vertical. Observemos la representación gráfica de la función. Cuando x tiende a 1 por valores menores, la representación gráfica de la función tiende a menos infinito. Cuando x tiende a 1 por valores mayores, la representación gráfica de la función tiende a más infinito. Esto nos permite asegurar que x igual a 1 es asíntota vertical de la gráfica de la función. Asíntota horizontal. Si la gráfica de la función tiende a un valor finito cuando la variable independiente tiende a más infinito o menos infinito, la recta de ecuación y igual a b es una asíntota horizontal de la gráfica de la función. Dada la expresión analítica de una función algebraica racional fraccionaria, debemos analizar cuál es el grado de la función del numerador y cuál es el grado de la función del denominador. Si el grado de la función del numerador es menor que el grado de la función del denominador, entonces la asíntota es horizontal y tiene por ecuación y igual a 0. Se trata del eje de abscisas. Si el grado de la función del numerador es igual al grado de la función del denominador, la asíntota es horizontal y está dada por la ecuación y igual a k, donde k es el cociente entre el coeficiente del término de mayor potencia de la función del numerador y el coeficiente del término de mayor potencia de la función del denominador. Por último, si el grado de la función del numerador es mayor que el grado de la función del denominador, la función no tiene asíntota horizontal. Veamos cada uno de los casos mencionados anteriormente. En este ejemplo se presenta la función f de x igual a x dividido x al cubo más 1. Es una función algebraica racional fraccionaria. El grado de la función del numerador es 1. El grado de la función del denominador es 3. 3 es mayor que 1, es decir, que el grado de la función del denominador es mayor que el grado de la función del numerador. Razón por la cual la gráfica de esta función
tiene asíntota horizontal y igual a 0. En este ejemplo, la expresión analítica de la función es 2x al cubo dividido 3x al cubo menos 1. El grado de la función del numerador es 3. El grado de la función del denominador también es 3. Comparando el grado de la función del numerador con el grado de la función del denominador, estos son iguales. Razón por la cual la gráfica de la función tiene asíntota horizontal en 2/3. ¿Por qué 2/3? Porque 2 es el coeficiente de x al cubo en el numerador y 3 es el coeficiente de x al cubo en el denominador. Por último, tenemos la función x al cuadrado dividido x más 1. El grado de la función del numerador es 2. El grado de la función del denominador es 1. Comparando, el grado de la función del numerador es mayor que el grado de la función del denominador. Por lo tanto, la gráfica de la función no presenta asíntota horizontal. De esta manera, vimos las 3 situaciones mencionadas anteriormente. A continuación, presentamos un ejemplo. Realizar el análisis completo para graficar la siguiente función racional fraccionaria. En la pizarra vamos a desarrollar la resolución del ejercicio que se indica. A continuación, vamos a desarrollar el ejercicio indicado en la diapositiva. Observemos la expresión analítica de la función. Se trata de una función algebraica racional fraccionaria. La función que se encuentra en el numerador es de primer grado. La función que se encuentra en el denominador de la función también es de primer grado. El primer paso es establecer el dominio de la función a partir de la expresión analítica. Debemos prestar especial atención a la función se encuentra en el denominador. X menos 2 debe ser distinto de 0, ya que el cociente en 0 no se encuentra definido. X debe ser distinto de 2. Esto permite establecer que el dominio de la función es igual al conjunto de los números reales menos el 2. Esta información es la que vamos a volcar en el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, en donde vamos a indicar que el valor x igual a 2 no pertenece al dominio de la función. Segundo paso, establecer el codominio de la función. El codominio de la función, por ser f una función real de variable real, tiene codominio en los reales. Tercero, vamos a establecer si la gráfica de la función intersecta a los ejes. Es decir, vamos a estudiar la intersección con los ejes. Bien. En primer lugar, estudiamos si la gráfica corta al
al eje OX. Si es que la gráfica de la función corta a este eje que tiene por ecuación y igual a 0. Formamos un sistema y igual a 0 y igual a 3 menos 3x dividido x menos 2. Tenemos dos ecuaciones en los primeros miembros y si los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también lo son. Por lo tanto, diremos que 0 es igual a 3 menos 3x dividido x menos 2. Un cociente es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0. Por lo tanto, diremos que 3 menos 3x tiene que ser igual a 0. 3 menos 3x, debo despejar el valor de x. 3 es igual a 3x. X es igual a 1. X igual a 1 es la abscisa del punto por donde la gráfica de la función corta al eje OX. La gráfica de la función interseca al eje OX en el punto de coordenadas 1, 0. Lo vamos a llamar Q. Punto que vamos a identificar en nuestro sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Punto Q. Intersección con el eje OY. Queremos saber si la gráfica de la función corta al eje de ordenadas, eje que tiene por ecuación x igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer es observar si x igual a 0 pertenece al dominio de la función, cosa que sucede. Por lo tanto, estamos en condiciones de calcular el valor numérico de la función para x igual a 0. Reemplazamos 0 en la expresión analítica de la función y resulta entonces 3 por 0, 0. 3 menos 0, 3. 0 menos 2, menos 2. El valor es menos 3 medios. La gráfica de la función interseca al eje de ordenadas en el punto P de coordenadas 0, menos 3 medios. Punto que también vamos a identificar en nuestra representación gráfica. Punto al que llamamos P. Bien, tenemos codominio, intersección con los ejes. A continuación, vamos a estudiar los intervalos de constancia de signo. Para ello vamos a delimitar un poquito el espacio de trabajo con el propósito de optimizar la pizarra. Veamos. Cuarto punto, intervalos de positividad y negatividad. Bien.
intervalos de positividad y negatividad, debemos tener presente dos cuestiones. En primer lugar, el dominio de la función y en segundo lugar, los puntos de intersección con el eje de abscisa. Con esta información vamos a establecer cuáles son los intervalos de positividad y negatividad. Vamos a emplear una recta real. Sobre esta recta real, a modo auxiliar, para ayudarlos a que puedan visualizar cuáles son los intervalos, vamos a volcar los datos que fuimos obteniendo. Recuerden, en esta recta real volcamos los valores de la abscisa. Dijimos que x igual a 2 no pertenece al dominio de la función, que en x igual a 1 la función atraviesa al eje de abscisas. Esta información nos permite entonces decir que los intervalos en los cuales vamos a estudiar si la gráfica de la función se encuentra por debajo o por arriba del eje de abscisas son el intervalo menos infinito, 1, abierto, el intervalo abierto en 1 hasta 2 abierto y el intervalo abierto en 2 más infinito. Estos son los intervalos que surgen luego de tener presente, recuerden, el dominio de la función y los valores de la abscisa por los cuales la función corta al eje de abscisas. Podemos observar que son 3 estos intervalos que quedaron determinados. A continuación, vamos a establecer un valor particular que se encuentre comprendido en este intervalo. Recuerden que el intervalo va desde menos infinito a 1 abierto. Un valor podría ser 0. Y calculamos el valor numérico de la función en 0. Me parece que ese valor ya lo teníamos calculado. Y dijimos que la función toma el valor numérico menos 3/4. Esto nos permite decir que la gráfica de la función se encuentra por debajo del eje de abscisas en el intervalo abierto menos infinito 1. Consideremos un valor que se encuentre comprendido en el intervalo abierto 1, 2. Por ejemplo, 1.5. ¿Cuál es el valor numérico de la función para x igual a 1.5? El valor numérico para 1.5 es igual a 3. Valor positivo. Cuestión que nos permite decir que la gráfica de la función entonces se encuentra por encima del eje de las abscisas en el intervalo abierto 1, 2. Finalmente, consideremos un valor particular dentro del intervalo abierto en 2 más infinito. Por ejemplo, en 3. Calculamos el valor numérico para la función en 3 y nos da por resultado 3 por 3, 9, menos 9, 3 menos 9 menos 6.
menos 6. 3 menos 2, 1. Decimos entonces que la función se encuentra por debajo del eje de las abscisas en el intervalo abierto 2 más infinito. A partir de este análisis, podemos señalar sobre el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales una aproximación por donde se encontraría la gráfica de la función. Para el intervalo abierto menos infinito 1, la gráfica de la función se encontraría por debajo del eje de abscisas. En el intervalo abierto 1, 2, la gráfica de la función se encontraría por arriba. Y para el intervalo abierto en 2 más infinito, la gráfica de la función se encontraría por debajo del eje de las abscisas. Bien, a partir de esta idea previa, avanzamos y establecemos cuáles son las asíntotas que presenta la función. Asíntota vertical. Para obtener la asíntota vertical, debemos prestar atención a los valores que no forman parte del dominio de la función. Que x igual a 2 es posible asíntota vertical. Debemos estudiar qué sucede cuando x tiende a 2 por valores menores. Para ello vamos a trabajar en una tabla de valores. Vamos a asignar valores a x, valores a y, y vamos a aproximarnos a 2 por valores menores. Por ejemplo, podemos tomar para x igual a menos 1. Si x es igual a menos 1, reemplazamos en la expresión analítica de la función, tenemos 3 menos 3 por menos 1 menos 3. Con este signo negativo me queda positivo. 3 más 3, 6. 6 y tengo en el denominador menos 1 menos 2 menos 3. 6 dividido menos 3. El valor numérico de la función para x igual a menos 1 es menos 2. Tomemos un valor algo más aproximado a 2. Para 0 lo tenemos calculado. Para 1 lo tenemos calculado. Podríamos tomar, por ejemplo, el valor 1.5. Reemplazamos 1.5 en la expresión analítica de la función y el resultado es 3. Si nos aproximamos aún más, por ejemplo, para 1.9, reemplazando en la expresión analítica de la función, calculamos el valor numérico de la función y el resultado es 27. Cuando x tiende
a 2 por valores menores y tiende a más infinito. Entonces, cuando x tiende a 2 por valores menores, la gráfica de la función tiende a más infinito. ¿Qué sucede cuando nos acercamos a 2 por valores mayores? Es decir, venimos por acá. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando vale 4? ¿Cuál es el valor numérico de la función para x igual a 4? Menos 9 medios. Reemplazando en la expresión analítica de la función, menos 9 medios. Para x igual a 3. Para x igual a 3, el valor numérico de la función es menos 6. Nos aproximamos un poquito más. Por ejemplo, para 2.5. Para 2.5, el valor numérico de la función es menos 9. Nos aproximamos a 2 por valores mayores y tiende a menos infinito. Esto nos permite decir que cuando x tiende a 2 por valores mayores, la gráfica de la función tiende a menos infinito. Teniendo en cuenta que cuando me acerco al valor que no pertenece al dominio de la función y la función tiende a más infinito, a menos infinito, decimos entonces x igual a 2 es asíntota vertical. Este dato lo volcamos en nuestra representación gráfica y decimos entonces que en x igual a 2, la gráfica de la función tiene asíntota vertical. X igual a 2, asíntota vertical. Acá vamos a poner asíntota vertical. Bien, avancemos. Asíntota horizontal. Dentro de las características de la función, señalamos que la gráfica de la función de este tipo, fraccionaria, presenta asíntota horizontal si el grado de la función del numerador es igual al grado de la función del denominador. Decimos que tiene asíntota horizontal y tiene asíntota horizontal de ecuación y igual a el cociente de los coeficientes que acompañan al término de mayor grado de la función en el numerador y en el denominador. En el numerador, el coeficiente que acompaña, menos 3, y en el denominador, el coeficiente que acompaña es 1. Entonces, y igual a menos 3 es la asíntota horizontal de la gráfica de nuestra función. Y igual a menos 3, asíntota horizontal de la gráfica. Representamos gráficamente entonces a la altura de 1, menos 2, menos 3.
y igual a menos 3, por aquí se encuentra la asíntota horizontal de nuestra función. Asíntota horizontal, que dijimos, tiene por ecuación y igual a menos 3. Bien, con todos estos datos nos encontramos ya en condiciones de construir la gráfica de nuestra función. Si quieren, podemos marcar estos valores que también me ayudan a la construcción de la gráfica de mi función. Para x igual a menos 1, y vale menos 2, o sea que nos encontraríamos por acá. Para 1.5, la gráfica de la función vale 3, o sea que estaríamos por acá. Para 1.9, ya no tenemos espacio, la gráfica de nuestra función por este lado del dominio tendría esa representación. Veamos qué pasa para los valores mayores que el 2. Por ejemplo, para x igual a 3 menos 6, menos 3 menos 4 menos 5, no tenemos ese valor. Para 4 menos 9 medios, o sea que tenemos aproximadamente 4.1 menos 3 por aquí abajo. ¿Sí? La gráfica de nuestra función se encontraría 3.5 por aquí. Con la herramienta de GeoGebra vamos a lograr tener una mejor representación gráfica de la función. Por ahora, y de acuerdo al tamaño que tenemos para nuestro sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, esta sería la representación gráfica de la función f de x. A partir de la representación gráfica de la función, establecemos cuál es la imagen. Recuerden que para establecer cuál es la imagen de la función, debemos proyectar los valores de la función sobre el eje de ordenadas. La función, proyecto el valor de la función sobre el eje de ordenadas, proyecto este valor, proyecto este valor, proyecto desde este lugar, proyecto en este sentido, proyecto el valor sobre el eje de la ordenada, y así sucesivamente podemos decir que la gráfica de la función tiene imagen que va desde menos 3 a más infinito sin considerar menos 3. Si tuviésemos con la representación gráfica un poquito más amplia, podríamos proyectar estos valores sobre el eje de ordenadas y obtendríamos que la imagen de la función corresponde a todos los reales menos el menos 3. Paso siguiente. Punto número 8.
por una cuestión de espacio, jóvenes, voy a borrar un poquito la información que tenemos. Y veamos. Vamos a estudiar ahora intervalos de crecimiento y decrecimiento. Cuando estudiamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, perdón, acá borramos la gráfica, ahí está, de nuestra función que más o menos iría por ahí. Bien. Si nos desplazamos en sentido positivo sobre el eje de abscisas, La gráfica de la función asciende. Y a partir de valores mayores que 2 a más infinito, la gráfica de la función también es ascendente. Razón por la cual podemos decir que los intervalos de crecimiento de esta función son el intervalo abierto menos infinito 2 unido al intervalo abierto 2 más infinito. Continuamos. Punto número 9. En el punto número 9 queremos establecer si la función presenta extremos relativos. Claramente se observa que la función no presenta extremos relativos. Estudiamos ahora intervalos de concavidad. Si trazamos rectas tangentes en distintos puntos de la gráfica, podemos establecer la concavidad que tiene la gráfica de la función. Por ejemplo, tracemos por este punto una recta tangente. La recta tangente se encuentra por debajo de la representación gráfica de la función. Esto nos indica que la función es cóncava hacia arriba. ¿En qué intervalo sucede eso? La función es cóncava hacia arriba en el intervalo menos infinito 2 abierto. Si trazamos rectas tangentes a un punto de la gráfica de la función en esta rama, observamos que la recta tangente se ubica por encima de la representación gráfica de la función. Quiere decir entonces que la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Esto nos indica entonces que los intervalos o el intervalo en el cual la función es cóncava hacia abajo va de 2 a más infinito abierto. A partir de los intervalos de concavidad, si se produce el cambio del sentido de concavidad y es un punto del dominio, diremos que estamos en presencia de un punto de inflexión. En este caso, si bien es cierto, se produce el cambio en el sentido de concavidad, 2 no es un punto del dominio. Por lo tanto, diremos en el punto 11, donde vamos a estudiar los puntos de inflexión, que la gráfica de la función no presenta punto de inflexión.
terminar, veremos la simetría de la gráfica de esta función. Claramente observamos que no guarda simetría respecto del eje de ordenadas, tampoco guarda simetría respecto del origen. La gráfica de la función no tiene simetría. Bien, de esta manera hemos concluido con el análisis de la función a partir de la representación gráfica. A continuación, vamos a presentar esta función construida a partir de GeoGebra. Empleando la aplicación GeoGebra se presenta la gráfica de la función 3 menos 3x dividido x menos 2. Es una función algebraica racional fraccionaria. El dominio es el conjunto de los números reales menos el 2. X igual a 2 es asíntota vertical de la gráfica de la función. Y igual a menos 3 es asíntota horizontal de la gráfica de la función. En el punto Q, la gráfica corta al eje de abscisas, punto Q que tiene coordenadas 1, 0. En el punto P, la gráfica de la función corta al eje de ordenadas, punto P de coordenadas 0, menos 3 medios. También podemos ver que la función es creciente en todo su dominio, no presenta extremos relativos, es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto menos infinito 2 abierto, cóncava hacia abajo en el intervalo 2 abierto más infinito. La gráfica no presenta puntos de inflexión. Tampoco tiene simetría respecto del origen ni del eje de ordenadas. Con esto concluimos la presentación de función algebraica racional fraccionaria.